Hoy 2.5 millones de personas en todo México viven con alguna enfermedad de la piel. Seguramente en diferentes países de Latinoamérica estos números es muy cercano. Se estima que, estudios recientes han hablado de que 1.8% de la población mundial tiene algún trastorno o alguna enfermedad de la piel. Son muchos millones de personas en todo el mundo. Tu piel es el órgano más grande que tienes en el cuerpo y esta tiene múltiples funciones. La función más importante de la piel en particular es la de protegerte, nos ayuda a que podamos mantener afuera la suciedad, algunas otras cosas que pueden causarte alguna enfermedad. También puede ayudarte a que tengas algún tipo de daño al chocar con otras cosas. La piel también además tiene muchas terminaciones nerviosas que envían algunos mensajes al cerebro sobre lo que estás tocando. Así es como nos damos cuenta si algo está muy caliente, algo frío, o si está muy áspero o suave. La piel además también ayuda a mantener el control de la temperatura del cuerpo. Cuando tienes calor, tu piel puede producir sudor, y cuando tienes frío, la piel puede ocasionarte escalofríos. Finalmente también hay dos tareas muy importantes también en las cuales está involucrada la piel. La piel actúa como una unidad de almacenamiento, guarda cosas para que tu cuerpo que necesita pueda mantenerse en buenas condiciones. Por ejemplo, cuando tomas el sol, tu cuerpo produce y almacena vitamina D, que es muy importante para tu salud. Y finalmente, para la comunicación, tanto en términos internos en tu cuerpo como en tu relación con el exterior. Por ejemplo, cuando tienes algún tipo de emociones, quizá algunas personas puedan darse cuenta a través del tono de tu piel, ¿no? Entonces, la piel también reacciona a tus sentimientos e inclusive en el área emocional, profesionales de la salud en esa área hablan de que muchas veces, en muchas ocasiones, la piel es la primera que reacciona ante algunas de las cosas que nos pasan. Hoy vamos a hablar de uno de los nuevos enfoques, porque hay muchas diferentes necesidades en términos de la piel. Hay muchas formas también de cuidarla, hay múltiples diferentes enfoques porque toca diferentes tareas, como le he mencionado. Entonces hoy vamos a hablar de uno de los más nuevos, más emocionantes enfoques que puede revolucionar no solo una, sino diferentes industrias completas desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de salud. Soy José Lugar Espejel, te doy la bienvenida a este webinar Cuidado de la piel con cannabis medicinal, presentado por Sativa Care, la primera clínica de cannabis medicinal en México. Si eres una persona, quizás solo eres una persona que tiene curiosidad por este mundo del CBD cannabis medicinal, o si estás buscando diferentes alternativas para tus pacientes, o inclusive si estamos pensando en incursionar como un empresaria en este nuevo sector económico, quizá algo de esta información te pueda interesar. Y vamos a hablar de algunas cuestiones bastante cruciales, cómo podemos ayudar con cannabis medicinal, algunas de las diferentes enfermedades de la piel que son más comunes en México, en Latinoamérica. Nos parecemos mucho los países en Latinoamérica. ¿Cuál es el papel de los cannabinoides? ¿Cómo funciona cuando tomamos algún tipo de producto o cuando lo aplicamos en la piel? ¿Y cuál es el rol del CBD en todo esto? Entonces, déjanos tus preguntas en la parte inferior de tu pantalla. Si estás viendo esto en YouTube, recuerda suscribirte. Estamos publicando un video cada semana. Al final de la semana, no te pierdas el último video de la semana, dependiendo de cuándo veas esta información. Siempre vamos a traer información confiable, la más reciente, y hoy traemos información, dependiendo de cuándo veas este video, hasta mayo de 2023. Entonces, hoy tenemos justamente para iniciar esta discusión un panel muy interesante. Por primera vez nos acompañan dos médicas que nos guiarán a través de esta intersección bastante interesante de lo que es el CBD, la cannabis medicinal y el cuidado de la piel. Vamos a tratar de tocar un poco sobre los beneficios potenciales, qué dice la ciencia, qué es alcanzable, qué no es alcanzable hasta ahora con la evidencia científica más reciente, y cuáles son las aplicaciones prácticas, no solo del tema de cannabis medicinal, pero también de las aplicaciones inclusive comerciales de este tema, ¿no?
les doy la bienvenida, ya estamos en pantalla, la doctora María Eugenia Gaitán y la doctora Ana María González, que ayudan y colaboran con el equipo médico de Sativa Care, un equipo bastante completo que ayuda a personas con enfermedades crónicas de difícil control. Les doy la bienvenida, doctoras. Doctora Kena, amiga, quiero arrancar contigo con un tema que realmente, en realidad yo quería empezar esta discusión porque me parece muy prudente ahora que hay muchas personas utilizando productos de CBD. Hay muchísimas personas que están encontrando alivio de alguna manera. Quizá esto no está debidamente quizá documentado desde el punto de vista de la literatura, de la evidencia científica, pero además también hay mucha disponibilidad de productos en diferentes partes, ¿no? Tanto en México, lo encuentran hasta en el transporte público, también lo encontramos en Estados Unidos, por ejemplo, en diferentes tiendas, en diferentes puntos de venta, pero bueno, vamos a arrancar entonces contigo, doctora Ana María. Parece que tenemos un tema con la conexión de la doctora María Eugenia. Entonces, Ana María, ¿cómo ves este tema desde el punto de vista de la aceptación del público? ¿Es un tema que debería de preocuparnos, que haya mucho de esta disponibilidad de productos de CBD en el mercado, doctora? Yo creo que sí es algo preocupante, sobre todo en el tema de qué tipo de productos se están comercializando. No todo lo que tenemos a disponibilidad, hemos visto en todos los ámbitos, son productos de buena calidad y que tienen un soporte científico detrás, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Ya se ha hablado, incluso se han hecho estudios, no solo en México, en Estados Unidos, en donde llegan y toman los productos directo de las estantes y se revisa para saber si lo que dice la etiqueta es exactamente lo que contiene el producto. Y se ha visto que la mayoría, o sea, más del 90% de los productos no vienen correctamente etiquetados. Entonces, desde ahí pues es un gran problema. El uso del cannabis medicinal o incluso del cannabis viéndolo desde el lado, en este caso cosmético o dermatológico, sí debe de venir bien etiquetado y saber el paciente qué es lo que realmente está consumiendo. Aunque no se vaya a utilizar directamente en una enfermedad o el paciente sea un paciente sin otra patología agregada, sí puede traer consecuencias, porque al final el cannabis sí es un producto que tiene sus riesgos y tiene algunas contraindicaciones. Entonces sí, el producto es importante. Quién y cómo se decide la aplicación de los productos, o sea, cada vía de administración pues hace una reacción diferente en el cuerpo, y dependiendo de lo que estamos buscando pues va a ser la vía de administración que se va a preferir, ¿no? Entonces, quién te lo recomienda, cómo te lo recomienda, también esa parte es súper importante. Entonces, como decía, sí, ahorita ya lo encontramos de venta por catálogo, en el metro, en el transporte público. Bueno, hay muchísimos productos y hay que tener cuidado con eso. Sí, es un tema que lo hemos tratado de tocar desde diferentes aristas. A mí me parecía muy importante iniciar por este lado y quizá no adentrar tanto a los temas, digamos, de la interacción, de las moléculas, porque estos son como temas más reales, ¿no? de la población en general, y son preocupaciones muy importantes que las personas tienen, ¿no? Si yo tengo acceso a algún tipo de producto de cannabis o inclusive algún producto de CBD que está medianamente disponible o accesible, ¿cuál es entonces la razón para detenerme, ¿no? ¿Por qué debería yo de preocuparme? Entonces, hablamos, por ejemplo, en otras ocasiones acerca de lo que comentas del tema del etiquetado, que es muy relevante. Recordarán, si han visto este video sobre cómo identificar o cómo encontrar un producto de CBD, muchas de las recomendaciones que hacía en este video en YouTube es que identifiquemos qué tipo de producto es, cómo viene etiquetado, qué tipo de moléculas hay dentro de estos productos, porque una de las cosas más importantes dentro de todo este tema es que no hay estándares internacionales, o inclusive dentro de los propios países que han regulado, no hay estándares nacionales. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en Colombia, un saludo a Colombia, Argentina, si ustedes viven en algún país de Sudamérica o viven en alguna ciudad en México, o inclusive en algunos de los estados en Estados Unidos,
todas las diferentes opciones a las que ustedes tengan acceso no van a estar estandarizadas. No hay reglas parejas para la producción de este tipo de productos. Entonces, por esta razón, muchos de los profesionales de la salud se retraen un poco porque obviamente necesitamos tener un poquito de esa certidumbre desde el punto de vista pues, clínico, ¿no? Sobre todo si lo estamos utilizando para algún tipo de enfermedad crónica. Vamos a hablar un poquito de esto mientras regresa la doctora María Eugenia, doctora Ana María, porque es algo que creo que es muy relevante, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir, en tu opinión, cuando podamos quizá soportar o decir, bueno, quizá no es la peor idea que te acerques y explores un poquito estas nuevas opciones como un tema de wellness? ¿Y cuál es la diferencia o cuáles son las señales que deberíamos de identificar para tomar la iniciativa o decisión de decir, esto quizá amerita un tipo de acompañamiento o apoyo médico? Ok, hablando en particular de la piel, tenemos toda esta gama, ¿no? Entonces, cuando es un problema que es agudo, ¿no? O sea, que no nos está causando mayor contratiempo, que no pone en riesgo otras partes del cuerpo, es alguna lesión, podemos identificar que se quita en algunas ocasiones y regresa, bueno, podríamos tener un poquito de tranquilidad de poder usar algún producto en ese momento. Pero la verdad es que, retomando esta parte que decías, la piel es el órgano más grande que tenemos, también nos habla de situaciones internas o de enfermedades sistémicas que se traducen en cosas en la piel. Entonces, creo que debemos de ser súper cuidadosos y cualquier cosa, cualquier lesioncita, cualquier situación, es mejor consultarlo con el médico. Ya que el médico nos dice, ok, esto no es algo muy grave, entonces tal vez podemos llevárnoslo con calma, pero sí todo creo que es importante consultarlo mejor con el médico. O sea, las lesiones a veces, como es piel, nos vamos por el lado de que se puede quitar o lo minimizamos, pero no. O sea, sí lo ideal sería que pudiéramos consultarlo siempre con el médico y que el médico nos pueda ir guiando. Muy bien, doctora. Vamos ahora a agarrarnos de ahí para profundizar un poquito sobre esta discusión ahora que ya nos acompaña la doctora María Eugenia. Y doctora María Eugenia, te doy la bienvenida. Ya puedes quitar el silencio de tu cámara. Estábamos comentando sobre la idea de que es muy importante que las personas se acerquen siempre con su doctor, con su doctora para algunos temas, sobre todo por la complejidad que esto involucra, ¿no? ¿Por qué no, para entrar dentro de esa discusión, podemos comentar sobre cuáles son quizá las principales razones por las cuales tú consideras que las personas están acercándose a cannabis medicinal o a productos de CBD para el cuidado de la piel, doctora? Si no me escuchas, si no, Ana María, lo puedes igual responder de momento. Sí, yo creo que cualquier lesión que aparezca en la piel, que no desaparezca, que nos esté provocando sintomatología importante, y ahí puede ser desde comezón, ¿no? Prurito, que se llamaría ya en el ámbito médico, que esté irritado, que esté provocando malestar, sí hay que revisarlo, porque hay cuestiones, como te decía, que son solamente inflamatorias y locales, pero hay otras que esa plaquita, o sea, esa pequeña lesión, nos estaría traduciendo una enfermedad o un problema sistémico o mayor en el cuerpo. Entonces, creo que siempre cualquier lesión en la piel habría que ser revisada por el médico. También es cierto, no todos los médicos estamos capacitados para valorar de manera correcta la piel. El experto sería el dermatólogo, pero sí se pueden acercar a su médico de confianza, normalmente es el médico familiar, el médico general, que podrá orientarlos a que si esa lesión amerita una segunda opinión o si se puede tratar en el primer nivel, ¿no? De atención o con productos más accesibles, pero creo que ante cualquier lesión que aparezca en piel, lo ideal sería ser valorado por el médico.
Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que hay detrás, ¿no? Las razones por las cuales esto siquiera se está considerando desde el punto de vista de la investigación. No sé si, doctora Ana María o doctora Kena, podamos quizá introducir al público acerca de qué pasa y por qué cuando tomamos algún producto de cannabis o algún producto de CBD, ¿por qué tiene sentido que interactúe? Porque muchas veces las personas asocian el consumo de algún producto de cannabis o algún producto de CBD con pues el tomar algún tipo de gotero o algún tipo de cápsula o inclusive fumar cannabis en su forma natural. Pero ¿por qué sería interesante aplicarlo en la piel, doctoras? Creo que no estamos escuchando tu audio, doctora. Si puedes quitar el... Okay. Bueno, Ana mientras María. la doctora nos acompaña, sí, mira, yo creo que es súper importante repetir y repetir y repetir esta parte. O sea, la piel es un órgano, parte de todo el sistema, ¿no? O sea, que lo veamos externo no quiere decir que está separado o que no tiene comunicación con todo lo que hay internamente en el cuerpo. Entonces, las vías de administración del cannabis tienen mucho que ver con lo que esperamos sí, el síntoma o lo que esperamos tratar. Entonces, si tomamos algo sistémicamente, pues el medicamento, o en este caso el aceite de cannabis, no selecciona, solo voy a tratar sistema nervioso o solamente me voy a enfocar a sistema inmunológico o solo va a ser piel. O sea, el cannabis como antiinflamatorio, por ejemplo, pues va a actuar en todos los lugares donde haya inflamación. Eso incluye también la piel. La piel tiene también receptores y también es parte de este sistema endocannabinoide del que ya se ha hablado, incluso aquí y hay videos acerca de este sistema. También tenemos los receptores, también en este lugar se lleva a cabo todo este intercambio y los mismos efectos que podemos encontrar en otros niveles se puede realizar en la piel. Entonces sí es muy valioso saber que cualquier vía de administración del cannabis va a tener un efecto en la piel. Obviamente que si podemos o tenemos esta vía tópica, untamos algo directamente en la piel, pues este proceso va a ser mucho más directo. La diferencia es que al untarlo, pues es un efecto un poco más local. Sí hay absorción a través de la piel de una manera importante, pero las dosis son un poquito más bajas, sí hay una diferencia. Sin embargo, en cualquier vía que podamos consumir cannabis se va a ver afectada de alguna manera la piel porque el cannabis va a ir a todos los lugares donde hay estos receptores del sistema endocannabinoide. Sí, recordarán, si no lo recuerdan, es un sistema de comunicación celular, probablemente el más grande del cuerpo humano, es muy importante en diferentes roles y hay muchos componentes de este sistema que se encuentran en la piel y como tal está involucrado en varias funciones, diferentes funciones se están investigando, algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas a la producción de melanina, el mantenimiento, por ejemplo, del equilibrio de algunos de los compuestos oxidativos en las células cutáneas, sobre las que están expuestas a la radiación UV, la protección de las funciones de la barrera de la piel, la regulación de la actividad inclusive de las glándulas sebáceas, la forma en la que se fomenta la cicatrización de heridas, inclusive la forma en la que tu cuerpo responde desde el punto de vista inmunológico a través de la piel. Entonces hay diferentes formas, ¿no? Y además de esto la parte antiinflamatoria que menciona la doctora. Entonces estos componentes dentro de la cannabis, tanto el CBD como el THC, van a ayudarnos a interactuar con dos receptores, se les llaman muy claves, que se encuentran dentro de la piel. Y bueno, investigación reciente habla sobre este tema a detalle, ¿no? Donde en los años anteriores desde el descubrimiento del sistema endocannabinoide no se había descubierto tanto en los 90s, que es cuando arranca más o menos todo esto, no se tenía muy clara la idea
seguramente porque de forma empírica muchas personas utilizaban, ¿no? Quizá tal vez con algún tipo de artritis, algún tipo de remedio o preparación con marihuana, es que genera un poco la curiosidad de la investigación y empezamos ahora sí a descubrir formalmente cómo interactúan y qué hacen y qué no hacen y todo eso, ¿no? Por esto es un poquito del por qué. Ahora, ¿qué tipos de estudios quizá podamos resumir de manera muy breve, doctoras, en relación a qué se ha estudiado? Se ha estudiado, por ejemplo, recuerdo muchos estudios, pero no sé si podamos resumir un poco en general qué es lo que se ha estudiado tanto desde el punto de vista de las enfermedades crónicas, quizá empezando por las enfermedades crónicas, cuáles son las que más solidez o de las que más tenemos presentes desde el punto de vista de la investigación, doctoras. Creo que no, Sí, no estamos, sí, no. para escuchar a la doctora Kena. Ok. Pues mira, dentro de las enfermedades crónicas que tienen que ver con la piel, una súper importante es la psoriasis, ¿no? Por ejemplo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, afecta en diferentes niveles realmente todo nuestro cuerpo, pero una de las manifestaciones más importantes pues es en la piel y genera placas y genera una serie de problemáticas para los pacientes muy importantes, este, y que hay ya investigaciones sólidas al respecto sobre el uso de la cannabis de manera sistémica para uso de dolor, como antiinflamatorio, como también un método de poder modular el sistema inmunológico, pero también utilizado directamente sobre las placas y en la piel ha mejorado de manera importante la salud en general de estos pacientes. Y sí, ya hay estudios científicos que avalan esta parte, ¿no? No se ha hecho como tan a profundidad, pero ya cada vez se está investigando más y tenemos mucho más evidencia de que es un buen tratamiento, de que vamos a tener, yo creo que próximamente, ya aceptación de esto. De hecho, en Estados Unidos es para, en algunos estados, no en todos, pero en algunos ya está aceptado para el uso específicamente del tratamiento en psoriasis. No, o sea, en cuanto a piel, todavía hay más trabas, ¿no? En la aceptación y en esto de que vaya siendo, o sea, que se vaya dando espacio a que los pacientes lo puedan adquirir y regularlo un poquito más. Pero en psoriasis en particular, sí. Y en general en enfermedades crónicas con inflamación. Creo que es hasta ahorita de los estudios más fuertes o de donde se ha visto una mayor efectividad del uso del CBD y de los cannabinoides en general en enfermedades inflamatorias crónicas, degenerativas y que tienen algo que ver con la piel. Y también en enfermedades de la piel que tienen que ver con emociones, ¿no? Recordemos que también el CBD es un ansiolítico muy importante y hay enfermedades como la rosácea que tienen un trasfondo emocional importante, o la dermatitis atópica también, que si bien son enfermedades inflamatorias, tienen un componente emocional también muy particular. El acné, por ejemplo, que también es, creo que de las enfermedades de la piel que más buscan atender los pacientes, que más problemas traen y que también es de más difícil control. Entonces, todo este tipo de enfermedades tienen manifestaciones en piel, pero al final son enfermedades crónicas y son enfermedades sistémicas. Entonces, creo que es importante ver que los problemas de la piel sí se tienen que tratar desde todas las aristas, todos los puntos, sistémico, pero también hay que tener medicamentos y cosas que se puedan aplicar tópicamente. Dentro del estuve leyendo para hacer la preparación para el día de hoy, sí encontré que incluso o sea, el resto de los medicamentos que no tienen que ver con CBD está como que quedándose atrás, ¿no? En el estudio, en la investigación, en proponer nuevas fórmulas para el tratamiento tópico de las enfermedades. Entonces, sí creo que todavía nos falta mucho trabajo y no solamente en cuanto al área de cannabis, que ahorita parece ser
una punta de lanza, pero en general, o sea, en el tratamiento y cuidado de la piel, la industria farmacéutica como que se está quedando atrás. Tal vez la industria cosmética, que es otra, ¿no? Gran industria, sí está un poquito más avanzada, pero en cuanto a la industria dermatológica como tal, o sea, verlo como enfermedades, sí está costando un poco más de trabajo. Sí, las formas en las que el sector farmacéutico se ha ido acercando ha sido con mucha reserva, porque justamente hay muy poco incentivo para investigar o para investigar, desarrollar, llevar un producto a mercado, etcétera, justamente porque hay una gran presencia de este tipo de productos dentro del público en general, ¿no? El CBD en particular resulta muy interesante porque puede jugar dentro de ambos sectores que has mencionado. En el tema, por ejemplo, retomando un poquito la discusión con la doctora, hay múltiples estudios recientes, muy recientes, de 2023, 2022, donde hablamos de diferentes como patologías, ¿no? He revisado un poco esta literatura, entonces hablaba la doctora un poco del tema de psoriasis, donde ya empezamos a encontrar no solo ensayos preclínicos, que ensayos preclínicos serían, digamos, un paso previo antes de hacer pruebas en humanos, en personas, y encontramos investigación bastante sólida en psoriasis y en otros tipos de enfermedades, justamente por el tema de que nos puede ayudar a reducir esta producción de algunas que le llaman citoquinas proinflamatorias y reducir un poquito esta inflamación que se ha vuelto ya crónica, ¿no? en estas personas. Hay otros tipos de enfermedades muy relacionadas, por eso el tema recurrente parece ser el tema de la inflamación. Y es justamente la principal razón por la cual resulta muy interesante, porque como dice la doctora, podemos llegar de forma local o podemos llegar de forma sistémica, que es lo que normalmente haría un aceite de cannabis, ¿no? De manera general en todo el cuerpo, pero ahora también en combinación con cuando las condiciones lo requieran, podemos también ya buscar opciones localizadas. Esto puede ser muy relevante, por ejemplo, hay estudios también muy recientes con el tema de heridas, donde también se ha demostrado esta misma actividad antiinflamatoria e inclusive he visto algunas de las fotos en estos estudios donde muestran la evolución, y no solo en los estudios, pero también en algunas de las conferencias donde muestran la evolución de estas heridas. Y es increíble lo que están haciendo en algunas partes del mundo con el tema de heridas. Y como dices, doctora, no tenemos tanto conocimiento desde el punto de vista del sector farmacéutico, se quedan un poco atrás. Afortunadamente estamos encontrando mucho interés del público, que en realidad esta es una de las cosas por las cuales me interesaba continuar la conversación desde ese lado, desde el lado un poquito inclusive social, porque muchas veces el origen de estos impulsos son personas quizá como las que se conectan a esas sesiones, que tal vez tienen algún tema de salud o tienen a alguien cercano en casa con algún tema de salud y que buscan por su cuenta algunas diferentes formas, aunque no exista tal fármaco indicado para tal síntoma o enfermedad en específico. Eso también debería tener algún tipo de valor, ¿no, doctora? ¿Cómo podríamos, desde tu perspectiva, incluir un poco de estas experiencias de las personas y que cuenten su historia, inclusive con preparaciones de las cuales no tenemos conocimiento de qué hay dentro de ellas o productos estandarizados? ¿Cómo les podríamos ayudar a que cuenten un poco su historia, que se animen un poco a contar esa historia, doctora? Es súper importante lo que comentas, ¿eh? O sea, me hiciste recordar un poquito de cómo llegué yo aquí a esto y fue igual, o sea, tenía una necesidad, busqué cómo solucionarla y eso fue a través del cannabis y de ahí ya me seguí, ¿no? Pero así empiezan muchísimas personas. De hecho, pues mucha de la gente que trabaja en esto de la cannabis no es un médico, son terapeutas que poco a poco fueron aprendiendo sobre el uso de la planta y a base
prueba y error, literalmente. Entonces sí creo que esa información es súper importante. ¿Cómo podríamos pues hacerla, publicarla? Y eso yo creo que también es acercándose al, al médico, o sea, contarlo, Claro, escribirlo, plasmarlo, o sea, esta parte de los blogs ahora que son tan, pues que están tan en boga, incluso escribir tu historia a través de alguna de las plataformas. Creo que todo eso es importante, pero a veces se queda en mero contar historias, ¿no? Entonces, si juntamos todas esas historias y se puede hacer algún escrito con una validez y un sustento en algún tipo de lugares o de foros que sean mucho más serios, o sea, que no se quede nada más en platicar algo, en contar de escuché, creo que eso le claro. daría muchísimo peso, porque sí, o sea, el estudio diario o sea, el estudio, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? Que uno va viendo aquí, claro que tiene peso, claro que nos da muchísima información, sobre todo porque mucho de lo que está escrito no tiene nada que ver con la población que somos, ¿no? Tú hablabas mucho de somos Latinoamérica, y como Latinoamérica tenemos incluso tonos de piel y situaciones específicas de la piel diferente a otras razas, los anglosajones, incluso los asiáticos, y las enfermedades cambian dependiendo de la raza. Y ahora ya tenemos que contar con que ya no son razas puras, somos razas mestizas, y eso nos trae patologías y cambios e interacciones muy diferentes. Entonces sí, por supuesto que lo que podemos recobrar e ir recuperando día a día de las personas, de lo que van sabiendo, de lo que van viendo, de lo que están probando, por supuesto que nos ayuda. O sea, incluso en la consulta eso es súper importante y valioso a la hora en que se trata un paciente, ¿no? Que te cuenta su experiencia, cómo lo ha vivido, y entonces con base en eso uno puede ir haciendo un tratamiento muy específico para esa persona por las reacciones que ha tenido. Entonces, sí, o sea, que se pudieran acercar a este tipo de foros que tenemos y contar esas historias para que no se quede solamente en algo superficial, o sea, que sí pudiéramos ir haciendo como como un grupo, pues, una gruesa de ir contando esto y la evolución. Ahí lo importante sería la evolución, no nada más lo tomé, lo vi un día, sino qué pasó después de eso, ¿no? ¿Cuántas veces te lo ponías? ¿Qué le mezclabas aparte de esta planta? ¿O cómo hacías tu preparación? ¿Con base en alcohol o con base en algún otro tipo de vehículo? O sea, creo que todas esas cosas, esa experiencia es importante, y eso es lo que nos va a dar a largo plazo poder hacer estudios mucho más formales, pero ya tienes una base, un previo, porque ahorita lo que está escrito pues es muy poco, o sea, la verdad, en relación a todo lo que existe, nos quedamos muy superficialmente con lo que hay en la ciencia. Además también con el potencial, quizás esa es la impresión, ¿no?, que nos queda, que el ejercicio de buscar información para una charla como esta nos limita un poco porque tenemos acceso a cierta información, pero es poca en comparación con lo que observamos en la evidencia que puede ser el potencial. Entonces, eso puede resultar muy interesante. Una de las cosas que me llama mucho la atención es, por ejemplo, por eso te quería traer esto a la discusión, doctora, es que en la investigación que hago para prepararme para esto, empiezo a encontrar, por ejemplo, estudios que salen justamente de reportes de caso, que son como casos aislados, que justamente es lo que estás comentando, donde empieza la idea de que tenemos un poco de estigma en relación al THC, ¿no? Inclusive todavía encontramos muchas personas, no sé si sea algo que les pase a ustedes, que tal vez piensan que el THC me va a afectar o hacer algo cuando lo aplico de forma tópica, o bueno, dejamos la discusión para la forma oral para otro día, pero que me va a causar algún tipo de efecto, lo cual no va a ocurrir al aplicarlo de forma tópica. Entonces hay un grado de estigma con este tema en específico, al grado de que inclusive el personal de salud lo ignora y tratamos de enfocarnos mucho más en el CBD. En ocasiones anteriores hemos tratado de demostrar
con solidez que todas las diferentes aplicaciones o la gran mayoría pasan directamente por el THC. Entonces, en esos estudios que empiezo a encontrar, empiezo a ver que justamente a raíz de ese estigma empiezan a acercarse a buscar primero qué puede pasar mal, qué puede salir mal al utilizar THC. Y lo que se encuentran es muy interesante porque hay un estudio muy reciente, por en el último año, dependiendo de cuándo ves este video, 2022-2023, donde se le asoció al THC con propiedades negativas, ¿no? Vamos a cerrar todo eso en propiedades negativas. Entonces, a la hora de hacer el estudio se encontró que el THC o la presencia del THC inclusive ayudó a que podía tener ciertas propiedades en contra de bacterias o en contra de hongos, en contra de diferentes microorganismos. Estoy tratando de simplificar aquí la información, les puedo compartir el estudio, sobre todo si tienen un poco más quizá de interés o preparación en estos temas. Entonces, los investigadores encuentran que inclusive y concluyen que inclusive este tipo de tópicos altos en THC podrían servir como un complemento a antibióticos convencionales. Entonces, este es un estudio que sale de el estigma que le asociamos al THC. Entonces, si ustedes tienen un caso en casa o cerca de ustedes donde hacen una aplicación que puede resultar errónea o inclusive negativa, hay oportunidad. Encuentro otro, quiero aclarar y no quiero que se me vayan a confundir porque es muy delicado el tema del cáncer, pero un reporte de caso que encuentro también bastante reciente, del último año, encuentran que una persona empieza a responder directamente con tópicos de THC, altos en THC, perdón, a la enfermedad, ¿no? Y es muy delicado para cualquier persona, independientemente de que estemos hablando de cannabinoides. Cualquier personal de la salud que está en contacto con pacientes con cáncer puede validar esto. Jamás es inclusive una palabra ya estigmatizada, ¿no? La palabra de la cura, hasta le llamamos remisión, etcétera. Es otro tema para otro día, pero empezamos a observar diferentes resultados que nos dicen, por lo menos nos plantean como una forma de preguntar, de meter la duda, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Doctora, ¿cuál es la quizá necesidad más grande, por ejemplo, en el tema del cáncer, donde podríamos, no vamos a hablar de alcanzar remisión, pero quizá encontrar una opción más para complementar todo lo demás que estemos haciendo en consulta, ¿no? Sí, o sea, tenemos que partir del hecho de que el cannabis medicinal tiene que ser es esta combinación del efecto completo, ¿no? O sea, de dar un aceite que tenga un espectro completo, porque ya la evidencia, y esta sí ya, o sea, tenemos una evidencia muy sólida de que utilizando productos de este espectro completo vamos a tener mejores resultados porque hacen sinergia uno con otro de todos los elementos que tiene la cannabis, ¿no? En piel pasa exactamente lo mismo. Hablábamos de que el sistema endocannabinoide en la piel también está ampliamente extendido y que funciona de la misma manera que en cualquier otra parte en el cuerpo. Entonces, el hecho de utilizar productos tópicos que tengan un espectro completo, pues obviamente que viene de la mano de que va a tener un mayor efecto, que va a tener un mejor efecto. Y sí, se habla mucho de esta parte antibiótica que se le ha encontrado. No, todavía no sabemos hasta qué nivel tenemos este efecto antibiótico, pero de que existe, de que es real, de que se puede utilizar, es completamente cierto, ¿no? O sea, eso sí ya queda completamente claro. Habrá que hacer más estudios para ver qué tanto y exactamente cuáles son los tipos de microorganismos que podemos trabajar de esta manera. Pero sí, o sea, al final la cannabis con
utilizando productos de espectro total, siempre ha tenido mucho mejor efecto, y la piel pues no se queda de lado, sobre todo porque las enfermedades no tienen un solo un solo inicio, vaya, o sea, puede ser que mayormente sean inflamatorias, o puede ser que mayormente sea, o que inicialmente haya sido un traumatismo y después esto desencadena otra situación, pero tienen muchas áreas, y la ventaja de la cannabis es que puede ayudarnos desde diferentes puntos, ¿no? Y entonces reducir la polifarmacia incluso en la piel. Entonces, un solo producto donde ya viene un analgésico, un antiinflamatorio, un antibiótico que aparte nos va a ayudar a proteger la barrera para que no haya pérdida o deshidratación, que también humecta, pero que también lo puedes agregar emolientes. Creo que se convierte en una gran herramienta, porque no tienes que decirle al paciente, primero se unta esto y luego más tarde se va a tener que poner esto otro y luego se limpia y se va, o sea, no, en un solo producto tienes todo, y eso también hace una gran ventaja, tanto para que sea más accesible al paciente, que no tenga que estarse acordando de cada cuánto y cómo, como el hecho de que lo hace más económico, y es mucho más fácil untarse una sola cosa, ¿no? O sea, es facilitarle al paciente la posibilidad de adherirse al tratamiento. Entonces, eso también creo que es una gran ventaja que tiene la cannabis, y una de las razones más importantes por la que la gente lo busca. O sea, dicen, en un solo producto voy a tener varias ventajas, y eso también muchas veces no se sabe, o al quitarle alguno de los componentes, pues entonces también le quitamos este beneficio, ¿no? O sea, si solo usamos CBD, pues nos limitamos a solo los efectos que puede producir el CBD. Si dejamos o incluimos el THC, pues entonces ya ampliamos esa posibilidad. Entonces creo que sí, o sea, debemos de ir siempre pensando en que la cannabis es un producto completo. Habrá indicaciones muy particulares para las que se buscará alguno de los productos en mayor proporción, pero en general, o sea, se prefiere el uso de productos con espectro completo. Es una maravilla que se hayan encontrado con tantos receptores dentro de la piel, doctora, porque justamente puedes, ni siquiera tienes que discriminar tanto, ¿no? No tendría, por ejemplo, en la investigación no tendrías que buscarle tres patas al gato, buscar dentro de los 150 diferentes cannabinoides cuáles son los que resultan más interesantes, o las diferentes permutaciones entre estos. Ni siquiera tienes que buscar tanto. Una de las cosas que quizá les puedo compartir es que además me da mucha curiosidad que en el tema de la piel sí es un poco limitada la investigación, pero a mí lo que me da la pauta para presentarles un poco de esto es que es muy diversa. Y esto es un tema muy recurrente con el tema de cannabis, donde lo hemos hablado desde diferentes frentes, ¿no? Entonces, en el tema específico de la piel, encontramos, por ejemplo, evidencia en acné. Imagínense qué diverso es. Encontramos evidencia en acné, encontramos evidencia en psoriasis, encontramos evidencia en cáncer, encontramos evidencia, por ejemplo, en alopecia, ¿no? Caída de cabello. Mencionaba la doctora dermatitis atópica, que son ocasionadas por los temas de inflamación que hemos mencionado, ¿no? Otro tipo de enfermedades inflamatorias, ¿no? Que causan, por ejemplo, debilidad muscular, que de repente ocasionan erupciones cutáneas, eczema, que pueden ocasionarte picor, por ejemplo, que se te inflame la piel, prurito, la doctora está mencionando, un picor asociado a una enfermedad renal. Entonces, o inclusive esclerosis sistémica, o úlceras venosas, entonces, heridas, que he mencionado también el tema de heridas. Entonces, no sé si aquí acabo de mencionar algunas de las diferentes, pero todas estas que he mencionado, recordarán, si este es el primer video que ves de nosotros, cada una de las diferentes... de los diferentes argumentos que tratamos de traer a la discusión traen detrás evidencia científica. Entonces, con mucho gusto les podemos acercar la evidencia mostrada hasta 2023 relacionada a una o diferentes aplicaciones que hemos comunicado. Entonces, encontramos revisiones sistemáticas, doctora, donde ya empezamos a ver
¿Qué tan diverso es? Y esto es de lo que más me da mucha curiosidad, porque lo que se ve en el mundo real empieza a parecerse un poco a lo que está en la investigación, aunque hay que leer mucho entre líneas, porque sí, es poca la investigación, pero la que hay empieza a asomarse como algo muy interesante para diferentes personas. Y entonces, si tenemos 2,5 millones de personas en un país grande como México, muchas personas que viven con ese tipo de condiciones, sería muy interesante observar qué pasaría cuando tengamos una integración un poquito más adecuada, empezando quizá por los productos de CBD, donde las personas, por ejemplo, inclusive con diagnósticos sin ver a su médico, empiezan a utilizar estos productos de forma, digamos, empírica, ¿no? ¿Qué podríamos recomendarle a una persona, quizá, doctora, que ya empezó a utilizar esto por su cuenta? Porque esta es otra de las cosas que a mí me preocupa mucho. Hemos hablado un poco del tema social. Hay mucha disponibilidad de productos de CBD, entonces si una persona ya empezó a utilizar algún producto o ya está pensando en hacerlo por su cuenta, ¿qué les podemos recomendar como para ayudarles a proteger su salud y su piel, doctora? Que sea muy importante. Regresamos nuevamente. Hay que acudir con su médico. Si ya lo empezó a utilizar, sí hay que buscar asesoría a través de su médico para saber si el producto que está utilizando es el que necesita, ¿no? La formulación y la dosificación. Y checar que se esté aplicando de la manera correcta, ¿no? Hay pacientes que incluso llegan y dicen el aceite que está diseñado para uso sublingual, por ejemplo, lo utilizan de manera tópica, ¿no? Entonces sí me ha tocado pacientes que ya vienen con pues en su intento por estar mejor, buscando este tipo de alternativas. No es, o sea, cada producto está diseñado para una vía y entonces de esa manera es como se piensa, ¿no? Pero sí se puede llegar a combinar. La ventaja de utilizar, por ejemplo, cannabis es que es muy dócil, o sea, aunque haya productos que no son 100% o la calidad no es la más idónea, la planta y los componentes son muy dóciles y no nos van a generar problemas increíblemente severos, pues, o que no se puedan revertir. Entonces, creo que nada más es sí acudir con su médico, sí checar que efectivamente lo que tiene la planta es realmente lo que necesita y entonces buscar a lo mejor una formulación más adecuada. Pero incluso en situaciones en las que no tenemos acceso a productos, pues se ha visto que las preparaciones artesanales han sido una buena opción. Entonces, sí creo que es un producto muy fácil de poder utilizar y que se puede adaptar a las necesidades de los pacientes. Pero sí lo ideal pues sería que alguien que ya tiene experiencia en el manejo pues nos pueda orientar. Eso creo que sería lo más idóneo para que le saque provecho al producto que tiene, a la inversión que se está haciendo y al tiempo, porque hay enfermedades en las que vamos a contratiempo. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta todos estos pasos. Entonces, si Sí, vamos de la mano de alguien que sabe y conoce, pues entonces podemos hacer mucho más eficiente este uso. O sea, si ya lo tenemos ahí, ya lo estamos consumiendo, pues nada más hacerlo de la manera en que me va a traer mayores beneficios. sí, Y eso pues sería definitivamente a través de un médico, de un profesional que ya conoce este uso. Ajá. cada día cuenta, sobre todo en la enfermedad crónica, es muy delicado este tema. Un par de detalles que no sé si les vayan a ayudar, pero también hay un poco, se ha estudiado un poco este tema también, en Estados Unidos principalmente, que es donde tenemos un poquito más de desarrollo, pero los mismos problemas, por ejemplo, muchas personas se nos acercan y se me acercan a mí, tal vez pensando que las cosas son diferentes en Europa, en otros países, pero en realidad son los problemas similares. Los dermatólogos les preguntaron en Estados Unidos, en un estudio, ¿qué tanto tú
has comentado esto con tu doctor o doctora y más de casi el 100%, 90 y tantos por ciento de las personas dijeron, no, mi doctor no tiene ni idea de esto. Y además, no solo eso, sino la gran mayoría opinaba que su médico probablemente no tenga información suficiente sobre este tema. También se han hecho estudios, encuestas donde les preguntan a los profesionales de la salud y es muy interesante que 9 de cada 10 parece ya estar de acuerdo. Esto recuerdo al menos 3 estudios sobre esto en diferentes temas, no específicamente de la piel, pero tenemos 9 de cada 10 doctores que apoyan el uso medicinal. ¿Cuántos de estos realmente están haciendo o por lo menos conociendo lo suficiente para acercarse a sus pacientes, ¿no? Muy pocos de estos doctores. Entonces, tenemos una fragmentación, doctora, que lleva al paciente, a las personas, en el mejor de los casos, a buscar opciones diferentes en la estructura formal, digamos, del sector salud, que es un poco lo que hacemos en el día a día. En el mejor de los casos. Pero la gran mayoría de las personas empiezan a alejarse de sus doctores o doctoras por diferentes razones que hablaremos en otra ocasión y empiezan a decir o a pensar, vamos a hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, ya sea acupuntura, marihuana, homeopatía, etcétera. Y lo empezamos a hacer por nuestra cuenta y de esa manera ¿cómo nos regresamos, ¿no? Porque parece que el uso de cannabis está en medio. Ni siquiera hay una adopción generalizada. Estamos luchando mucho con el tema de la adopción y yo me uno a la invitación. Pregúntenle a su doctor, a su doctora, para que su doctor o su doctora por lo menos se sensibilice un poco del tema, porque es un tema ya de actualización. Ya no es un tema que yo considero que es opcional. Sí, es un tema de actualización. Esto es lo nuevo. Y el problema es que no estamos encontrando la forma en la que el personal de salud se está actualizando en un tema muy relevante, específicamente en el tema de la piel, ¿no? Porque inclusive al buscar efectos negativos, muchas personas están utilizando productos de CBD. Ayuda a diferentes organizaciones y una de ellas me compartía que por lo menos se los he compartido en eventos anteriores. A 2023 tenemos por lo menos 1 millón de personas utilizando productos de CBD en México. Entonces imagínate, doctora, 1 millón de personas utilizando productos, como lo hemos mencionado, no estandarizados, artesanales, en el mejor de los casos, con algún tipo de vigilancia médica, pero de nuevo, no tenemos suficiente información en el gremio. Entonces, ¿con qué cara le decimos al paciente, bueno, pregúntale a tu médico, ¿no? Porque es muy difícil siquiera que los doctores inicien o acepten o le den la bienvenida a esta discusión, porque si no es la estigmatización del paciente, ni siquiera por el tema de cannabis, por la enfermedad que padece, por la forma en la que vive, por el siquiera preguntarse si hay otras alternativas y no escuchar al pie de la letra lo que dice el doctor, la doctora. Después viene la estigmatización, ahora sí, el tema de sugerir o traer a discusión una alternativa que directamente va en contra moralmente con lo que el doctor piensa. Y finalmente, al fragmentar esta relación, ¿cómo recuperamos entonces? Quizá ese es a lo que quería llegar, doctora, en un tono quizá positivo. ¿Cómo recuperamos la confianza de las personas que están buscando otras opciones para que tengan la apertura de acercarse a sus doctores? Pues creo que debemos de recordar que siempre el médico ha sido la figura que los pacientes van a tratar de, no solo para sus problemas de enfermedades, sino en general para cualquier problema que tienen, buscan al médico para que sea como una guía, un apoyo,
o alguien que me escucha, que me pone atención, ¿no? Entonces creo que regresar a esa parte de la medicina, recordar ese origen holístico, ¿no? Del médico que no solamente atiende enfermedades, sino personas, y las personas son seres muy complejos y que hay que estar al 100% en esas necesidades, ¿no? Por eso existe esta figura del médico familiar, que creo que también hemos dejado muy, muy de lado, pero que la gente lo necesita. O sea, las especialidades son muy buenas, indispensables, pero sí este médico de primer contacto, esta figura es muy importante. Y a partir de eso, que el médico no juzgue, ¿no? O sea, quitarnos esa capa de solamente lo que está escrito al 100%, o sea, que hay otras opciones, que no a todos los pacientes le va a ir bien con u otro tipo de medicamentos, y que hay que dar la apertura justo para que no vayan a buscar de manera aislada o sin vigilancia algunas alternativas que pueden ser riesgosas incluso para su salud. Entonces sí creo que necesitamos retomar, sentarnos, esta parte de que el paciente nos tenga confianza para poder venir y decir y contar cualquiera que sea su necesidad. Eso creo que va a ser vital, y creo que con esta parte quiero como yo también dar un poquito mi conclusión. Sea cual sea la patología de nuestros pacientes, lo más importante es que se sientan comprendidos, apoyados, respaldados por el médico. Entonces yo siempre voy a proponer que el paciente busque a su médico y que el médico trate de darle la respuesta al paciente. No estamos obligados a saber todo de todas las enfermedades, pero sí por lo menos orientarlo, y que el paciente no se sienta juzgado, ¿no? Que el paciente sienta que puede llegar y preguntar, y entonces uno como médico tener la responsabilidad de decir, ok, yo no sé de esto, yo no conozco acerca de este tema, pero sé quién sí, y entonces te refiero, y entonces te envío con alguien que sí te va a poder orientar. Y de esa manera creo que el paciente va a seguir teniendo mucha confianza en esa persona, porque lo orienta, porque sabe que cualquier cosa lo puede ir a consultar. Entonces, regresar y retomar esa parte de la medicina es muy importante. O sea, no solamente irnos a dar medicamentos y tratamientos y conocer sobre protocolos, sino irnos desde lo más básico, que el paciente me tenga confianza y que yo sepa hacia dónde dirigirlo, ya sea que yo le dé el tratamiento o que alguien más me pueda ayudar en esa parte. Y hacer este equipo, bueno, es vital, y creo que la medicina cambiaría muchísimo, y la atención a los pacientes mucho más. Hay una de las principales oportunidades que nos da el tema de cannabis medicina y el tema del CBD, que por primera vez siento, doctora, que pone enfrente a la persona, primero, mucho más alerta. Las personas que se acercan a cannabis, yo noto, por lo general investigan más, siendo que toman un poco más atención y control sobre su salud, que esto es algo, me parece muy fundamental en el proceso de sanación, como quiera que este proceso sea, tanto si involucra a personal de salud o no, y tanto si se hace con fármacos o sin ellos. Entonces, esto me parece muy, muy, muy importante que está empezando a hacer con las personas, y es algo a lo que tienen acceso cualquier persona que se acerca a esto. Las personas, noto, por ejemplo, empiezan a notar mucho cómo cambia su cuerpo, cómo reacciona ante tal cambio, inclusive en la dosificación, ¿no? Ponen más atención a las manchas, a las diferentes formas en las que se están empezando a sentir, cómo están durmiendo, etcétera. Entonces, es algo que no se está estudiando del todo. Hay algunos estudios donde sí parece, pero esto es algo que quizá les pueda servir de algo, que si es algo que están buscando, que tienen la cosquilla de buscar algo que les permita como resetear la forma en la que se cuidan y empezar desde cero a aprender un poco de su cuerpo y de lo que les va dando conforme van pasando los días. Esto les puede servir mucho. Para personal de salud, nunca nos da tiempo, pero para esta discusión he preparado un listado de por lo menos 15 diferentes artículos muy recientes, de 2022 a 2023, que puedo poner a tu disposición, inclusive si son pacientes también, que pueden acercar a su doctor o su doctora en las diferentes enfermedades que hemos mencionado,
Hay unas palabras clave que si vuelves a ver este video puedes encontrar inclusive pistas. Por ejemplo, la doctora mencionó el tema de el CBD como un hidratante, donde esto es posible también, y ya hay un poco de evidencia muy reciente también sobre este tema. Y entonces, pero si son personal de salud, como mínimo, te quiero decir algo, muchísimos de tus pacientes a lo largo de los siguientes años van a empezar a utilizar más productos de CBD, van a empezar a utilizar más productos de cannabis medicinal, y es muy posible que ni siquiera te enteres. Entonces, lo que te quiero decir es que es muy importante este sistema, el sistema endocannabinoide. Independientemente de nuestra postura sobre el tema de la cannabis, es fundamental que entendamos el rol de este sistema en las enfermedades de la piel, tanto sea un uso regulado, estandarizado o más empírico o inclusive artesanal o preparado por la abuela, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Ana María, por esta discusión. Tuvimos un poco de reto al inicio, pero muy nutrida la discusión. Te agradezco compartir este espacio con nosotros. Con esto estamos terminando este evento, este webinar, el cuidado de la piel con cannabis medicinal. Conocimos un poco de la ciencia, dejamos mucho fuera porque, como siempre, tratamos de tocar los temas que son mucho más relevantes, que son mucho más reales, el tema social y el tema del mundo real, cómo se vive esto allá afuera. Hemos tratado de explorar algunas de las aplicaciones, tratamos de traer un panel que pudiera atender algunas de las principales preocupaciones. A veces sobresimplificamos el tema, pero nos parece muy importante que esto se acerque al público en general y a todas las personas, sin importar nuestro nivel de preparación o conocimiento sobre este tema. Y quizá algunos de estos mensajes nos ayuden a avanzar un poquito el conocimiento y mejorar un poco la atención en las enfermedades de la piel, sobre todo en México y en Latinoamérica. Pon atención quizá mañana un poquito, observa tu piel, siéntela, agradécele porque hace mucho por ti. Y esto es solo el comienzo de una conversación mucho más amplia que ojalá tengas primero en casa, primero contigo misma, contigo mismo. Que ese ejercicio de introspección te lleve quizá a considerar incluir a tu doctor o a tu doctora. Y que si ustedes piensan que tal vez este sistema nuevo, reciente, vale la pena explorarlo, podemos acercarle mucha información. Y al final de cuentas, lo que decía la doctora a mí me encantó. Te invito a que cuentes tu historia por el canal que puedas, en el foro que puedas, inclusive si solo es contigo mismo, graba un video o cuéntaselo a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, que esto es muy importante, tanto si lo estás pensando en hacer o si lo estás ya haciendo. Hay mucha investigación, pero la historia más importante es la de ustedes. Y a la comunidad médica, por favor, solo mantengan un poquito abiertos los oídos y los ojos ante algo que ya es inevitable. Siento decírtelo. Es inevitable la integración formal de este sector en la salud del ser humano. Y yo creo que juntos creo que podemos hacerlo una realidad de una forma muy segura para nuestras familias. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube. No te pierdas un video semanal todas las semanas hasta que cierren esto. A nombre de Sativa Care y de nuestro equipo médico, te agradezco. Hasta la próxima.